Los capítulos en Dead by Daylight son aquellos DLC que introducen nuevos personajes con habilidades únicas, y en algunos casos, también cuentan con su propio mapa, para generar un mayor impacto al momento de su lanzamiento. A lo largo de su historia, hemos recibido una gran variedad de capítulos, algunos que lograron destacar bastante, y otros que dejaron mucho que desear. Sin embargo, en este video, nos centraremos exclusivamente en aquellos que pertenecen a una licencia, es decir, contenido proveniente de películas, videojuegos, series y otras franquicias que han llegado al juego, y que, sin duda, se han convertido en uno de sus principales atractivos. Pero para realizar este ranking, no me basaré únicamente en mis gustos personales, sino que intentaré ser lo más objetivo posible. Para ello, cada capítulo será evaluado, teniendo en cuenta tres aspectos principales: su adaptación de la franquicia, su jugabilidad, y el impacto que tuvo dentro de la comunidad. Cada uno recibirá una puntuación en estos apartados, y de esta manera, podremos determinar qué lugar merece ocupar dentro de esta lista. Así que ahora sí, sin nada más que decir, te presento el top 7 de los mejores capítulos de licencia de Dead by Daylight. Arrancamos este top con el primer capítulo de licencia que llegó a Dead by Daylight, allá por el lejano 2016, convirtiéndose en el precedente que abriría las puertas a muchas más colaboraciones, y dando forma a lo que conocemos actualmente en el juego. Comenzando con el primer apartado, la adaptación. Genuinamente, Behavior hizo un buen trabajo al llevar Halloween al juego, basándose en aquel entonces, únicamente, en la película de 1978. Tuvimos a Michael Myers como asesino, Laurie Strode como superviviente, y un nuevo mapa, la icónica avenida Lampkin en Haddonfield, recreando la atmósfera del vecindario, e incluyendo la vieja casa de Myers. Aunque inicialmente los personajes no recibieron cosméticos adicionales, con el paso del tiempo, llegaron diferentes atuendos que representan bastante bien algunas de las apariencias utilizadas en la cinta del 78. Pero si Behavior hubiera apostado por traer nuevas apariencias, e intentado adquirir las licencias de las otras películas de la saga, contaríamos con más variedad, pero esto tampoco fue posible. Sin embargo, si hablamos detalladamente del diseño, y teniendo en cuenta la antigüedad del juego, Myers se ve demasiado grande y desproporcionado, en comparación con la cinta. Su máscara tampoco ha terminado de convencer a los jugadores, quienes durante años, han pedido un rediseño que nunca llegó. Por el lado de Laurie, esta no cuenta con la apariencia de Jamie Lee Curtis, algo comprensible, considerando que Behavior únicamente tenía los derechos de la película, y no los de la actriz. En cuanto al mapa, durante su etapa original, tampoco fue del agrado de muchos jugadores, principalmente por ciertas estructuras que favorecían demasiado a los supervivientes. Posteriormente, con sus reworks, la situación cambió considerablemente, y terminó beneficiando más a los asesinos, sin conseguir un balance que convenciera por completo. Con sus aciertos y fallos, en la adaptación, le doy un 6. Para ser el primer capítulo de licencia, hicieron un trabajo bastante decente. Pasando a la jugabilidad, las cosas han cambiado bastante desde su llegada. Las habilidades de ambos personajes han pasado por diferentes etapas, pero actualmente siguen siendo útiles en partidas, y combinadas con otras ventajas, pueden volverse todavía mejores. Ahora, si hablamos del poder de Myers, desde su lanzamiento, quedó progresivamente obsoleto, a medida que nuevos asesinos fueron llegando al juego. Esto llevó a que recibiera un rework, que actualmente, lo ha convertido en una amenaza mucho mayor y más eficiente. Además, su poder puede modificarse mediante diferentes add-ons, cambiando su estilo de juego, y permitiéndole generar muchos sustos a los supervivientes. Por ese lado, Michael se ha convertido en un asesino mucho más fuerte que antes, algo que sin duda, es de agradecer, aunque el cambio pueda parecer exagerado, en comparación con su versión original. Hoy en día, sería mucho más débil sin esta modificación, por lo que le doy un 7 en jugabilidad. A pesar de ser más eficiente, no requiere una habilidad demasiado exigente para dominarlo, y combinado con determinadas ventajas, puede llegar a ser bastante insufrible en algunas partidas. Por último, tenemos el impacto en la comunidad. Al ser el primer pionero de las licencias dentro del juego, su llegada marcó un antes y un después, demostrando el enorme atractivo que podían tener estas colaboraciones.
Con el paso de los años, Halloween dejó una huella importante y, a pesar de haber sido retirado y ya no poder adquirirse, Myers continúa apareciendo con bastante frecuencia en las partidas, demostrando que no ha sido olvidado, y que sigue con su cacería en la niebla. Además, en páginas externas, su DLC puede encontrarse a precios ridículamente altos, algo que refleja el interés que todavía existe por conseguir una licencia, cuando deja de estar disponible oficialmente. Dejando eso de lado, con todo lo mencionado, le doy un 8 en impacto. Esto nos deja con una puntuación final de 21 puntos, y una nota de 7. Un capítulo que, a pesar de no ser perfecto, cumplió con traer una gran novedad al juego, abrió el camino para futuras colaboraciones, y terminó convirtiéndose en uno de los más queridos por la comunidad. Avanzando con este top, nos encontramos con una de las licencias más esperadas para llegar al juego, y que por distintos motivos legales, no podía ser incluida. Sin embargo, finalmente Jason llegó, bajo la marca de Jason Universe, siendo esta la nueva versión del personaje que ahora será utilizada para distintos proyectos. Hablemos de su adaptación. En este punto, PHBO respetó bastante bien la identidad del personaje, haciendo que Jason se vea imponente e implacable al momento de encontrarlo en partida. Conserva el diseño de esta nueva marca que, tanto en mi opinión como en la de varios fanáticos de la franquicia, no ha terminado de convencer completamente, sobre todo por el apartado de la máscara, que marca una diferencia bastante notable con respecto a su versión clásica. Y esto no solamente ocurre con su apariencia, sino también con su historia, ya que este Jason, aparentemente, no comparte un pasado en el lago Cristal, algo sumamente característico del personaje, ni tampoco contar con algún superviviente, como pudo haber sido Tommy Jarvis, uno de los grandes némesis del asesino. Resulta decepcionante que estos elementos no se vean reflejados en el juego. Por el lado de sus cosméticos, muchos son inspiraciones de sus versiones clásicas, pero no representan directamente los atuendos utilizados por el Jason de las películas. Esto deja mucho que pensar, especialmente porque Jason Universe sí puede utilizar a la versión clásica del personaje, como se ha visto en algunas publicaciones realizadas por la propia marca. Esto hace pensar que la versión de Behavior es completamente original, y que tuvieron un mayor control creativo sobre este. Una decisión que no fue del agrado de muchos jugadores, sumando además la ausencia de un mapa basado en el icónico campamento. Son elementos que, en cierta medida, debieron ser más respetados, para reflejar mejor la incorporación de Jason, aunque seguramente esto se hizo para evitar posibles problemas, que puedan comprometer su permanencia en el juego. Aún así, esto podría cambiar en el futuro con la inclusión de un nuevo mapa, o el añadido de una skin legendaria de Pamela, pero eso ya lo veremos. Por todo esto, le doy un 5 en adaptación. Ahora pasemos a la jugabilidad. El personaje se siente como una versión de su propio videojuego de 2017, ya que cuenta con la capacidad de arrojar objetos para herir, también puede desaparecer, y avanzar rápidamente para sorprender a los supervivientes. Esto hace que su originalidad no se sienta demasiado marcada, aunque sí funciona como un factor nostálgico para quienes jugamos aquel título. Pero dejando eso de lado, genuinamente, es un personaje divertido de utilizar, y cuenta con cierto factor de aprendizaje para poder dominarlo adecuadamente. Al tratarse de un asesino con ataques a distancia, su utilización es diferente a la de otros personajes, pero puede ser bastante eficiente en las partidas. En cambio, sus habilidades únicas, no son lo suficientemente buenas por sí solas, aunque combinándolas con otras se les puede sacar un mayor valor. De forma general, considero que se quedan algo cortas. Con todo esto dicho, en jugabilidad, se gana un 8/5. A pesar de ser bastante divertido, su originalidad no destaca demasiado, debido a que algunos de sus poderes recuerdan a mecánicas que ya hemos visto en otros asesinos. Por último, tenemos su impacto en la comunidad, que es probablemente el apartado donde más llega a destacar. Su inclusión generó un gran récord de jugadores simultáneos en Steam, algo bastante importante, que demuestra el enorme recibimiento que tuvo. Durante su primera semana, las partidas llegaron a estar prácticamente invadidas por Jason, demostrando el cariño de los jugadores hacia el personaje, y el enorme interés que existía por verlo finalmente dentro de Dead by Daylight. Una hazaña bastante importante, especialmente al coincidir con los 10 años del videojuego, y que seguramente será recordada durante mucho tiempo. Es por ello que se gana un 9 en impacto.
Si bien consiguió una recepción enorme, y cumplió con una de las incorporaciones más esperadas de la historia del juego, los aspectos mencionados anteriormente, hacen que no pueda considerarlo un impacto perfecto. Esto nos deja con una puntuación final de 22,5 puntos, y una nota de 7,5. Me parece una buena posición para Jason en este top, teniendo como gran fallo su adaptación, ya que tiene varios elementos que pudieron aprovecharse mucho mejor, pero por el peso del personaje, ya lo hace una de las mejores licencias. Volvemos a toparnos con otro capítulo, que llegó para celebrar los 4 años del juego, y qué mejor manera de hacerlo, con una de las franquicias de survival horror psicológico más importantes de Konami. Una colaboración que representa muy bien esa aura, y que se convirtió en un gran añadido para la niebla. Comenzando con la adaptación, se hizo un trabajo bastante increíble con este capítulo, trayéndonos al legendario Pyramid Head de Silent Hill 2, como asesino, a Cheryl Mason de Silent Hill 3 como superviviente, y un nuevo mapa, la primaria Midwich de Silent Hill 1. 3 juegos diferentes, reunidos en una misma colaboración, algo sumamente de agradecer por parte de Behaviour. Si hablamos del diseño de los personajes, ambos se ven bastante bien, aunque cuentan con algunas diferencias importantes, respecto a sus versiones originales. En el caso de Pyramid Head, este es mucho más grande, no cuenta con la bolsa trasera que lleva debajo del casco metálico, y sus dedos están separados, a diferencia de la versión original, donde permanecen unidos. Su arma, por otro lado, mantiene bastante similitud con la clásica. Por el lado de Cheryl, sí se sienten más los cambios en sus facciones, donde no termina de parecerse completamente a su versión original, aunque respeta muy bien su vestimenta. El mapa, por otro lado, está bastante bien trabajado, y cuenta con varios niños y misterios presentes en el título original, obviamente, adaptados a Dead by Daylight. En cuanto a los cosméticos, este fue el primer capítulo en introducir las skins legendarias, uno de los grandes cambios que recibió el juego, y que permitió incorporar nuevos personajes, sin necesidad de crear capítulos adicionales. Gracias a esto, hemos recibido rostros icónicos como James Sunderland, Lisa Garland, Sybil Bennett, y María. Además, de incorporaciones más recientes, como Hinako de Silent Hill F, y próximamente, la enfermera de Silent Hill 2 para la espíritu. Todo esto demuestra el gran trato que ha recibido la licencia, y la buena relación que Behaviour ha mantenido con Konami, por lo que en adaptación, se lleva un 9. Avanzando con la jugabilidad, las habilidades únicas de ambos personajes, son bastante decentes, y pueden defenderse muy bien en diferentes partidas. Además, combinadas con otras ventajas, se pueden crear builds interesantes. Ahora, si nos centramos en el poder del asesino, Pyramid Head originalmente era mucho más fuerte y opresivo, pero con el paso del tiempo, recibió varios cambios que actualmente lo han dejado como un asesino que puede utilizarse, aunque ya no resulta tan eficiente ni divertido como antes. También recibió modificaciones en sus add-ons, mejorando el rendimiento de su poder, y permitiendo diferentes formas de jugarlo. Aún así, el principal problema es que actualmente no se siente tan cómodo, y teniendo otras opciones más fuertes, su elección ha disminuido considerablemente. Por ello, en este apartado le doy un 6. Continuando con su impacto en la comunidad, al ser un capítulo que llegó durante el 4º aniversario, y contar con una franquicia de enorme popularidad, fue muy bien recibido por los jugadores, alcanzando importantes picos de usuarios en su momento. Además, no se quedó únicamente en su lanzamiento, ya que posteriormente, fue considerado para formar parte del modo 2 contra 8, junto a Castlevania. Esto demuestra que, aunque con el paso del tiempo, ha ido quedando un poco de lado, todavía mantiene repercusión y atención dentro del juego. Es por ello que le doy un 8,5 en impacto. Esto nos deja con una puntuación final de 23,5 puntos, y una nota de 7,8. Un capítulo que, a pesar de haber ido perdiendo cierto interés de los jugadores, continúa siendo uno de los grandes añadidos que han llegado a la niebla, y que todavía tiene mucho potencial para recibir nuevo contenido en el futuro, especialmente porque la saga Silent Hill es bastante amplia y diversa. Otra de las grandes franquicias de videojuegos de Konami, incorporadas al juego, fue Castlevania.
Y algo bastante curioso, es que este capítulo, no fue pedido ni nombrado por la comunidad para ser añadido, sino que llegó simplemente por decisión de Behavior. Aún así, terminó convirtiéndose en uno de los mejores, y ahora veremos por qué. Comenzando con su adaptación, esta colaboración nos trajo al temible Señor Oscuro, Drácula, principal villano de la saga, como asesino, y a su mayor enemigo, Trevor Belmont, como superviviente. Eso sí, sin la inclusión de un nuevo mapa, algo que llega a decepcionar, especialmente porque se pudo aprovechar el gran castillo de Drácula, un escenario fundamental en sus juegos. En este sentido, Behavior decidió no hacerlo jugable, y únicamente lo incorporó como un elemento decorativo de fondo en los mapas, cuando Drácula está presente en la partida. Los diseños de ambos personajes están muy bien conseguidos. En el caso de Drácula, su apariencia está basada en su versión de Castlevania Symphony of the Night, respetando muchos detalles de aquella entrega, y haciendo que se vea bastante imponente. Por parte de Trevor, su diseño está basado en Castlevania Curse of Darkness, siendo también muy similar a esta versión. Esto demuestra el gran nivel de detalle que tuvieron con ambos personajes, y lo bien que se ven dentro del juego. Sin mencionar que el capítulo, tiempo después, contó con su propio pase de la grieta, incorporando diferentes elementos característicos de la saga, y una de las mejores skins legendarias para Drácula, representando su forma definitiva. Aunque sea un poco pay to lose, eso no le quita el mérito de ser uno de los mejores pases que ha tenido el juego, centrado en una licencia. Ambos personajes también cuentan con un amplio repertorio de cosméticos, incluyendo legendarias de otros personajes clásicos de Castlevania, demostrando que también se trata de una franquicia muy querida por Behavior. Adicionalmente, contamos con temas musicales tanto para el menú de los personajes, como durante las persecuciones, rindiendo homenaje a la saga, y siendo todo un deleite auditivo para los jugadores. Por todo esto, mi nota en adaptación es de un 8.5. Ahora con la jugabilidad, entramos en un apartado bastante interesante. Las habilidades únicas de ambos personajes no son precisamente las mejores, aunque pueden aprovecharse en determinadas situaciones, o combinándolas con otras. En general, no resultan demasiado atractivas, aunque en el caso de Trevor, recibiremos un buff en una de ellas, que mejorará la experiencia al utilizarla. Pasando al poder de Drácula, fue el siguiente asesino después de Vecna, en contar con un amplio repertorio de posibilidades, pudiendo transformarse en murciélago, lobo, o utilizar el fuego en su forma base. Esto le permite tener diferentes estilos de juego, y para dominarlo correctamente, requiere una mayor habilidad. Es un desafío que siempre es bien recibido, y además, resulta extremadamente eficiente. Por ello, normalmente se le ubica como un asesino de tierra alto, en las listas de la comunidad, reflejando el enorme potencial de su poder. Y aunque Vecna también comparte esta característica, considero que Drácula es mucho más divertido e inmersivo de utilizar, por lo que en este apartado, se lleva un 9. Finalmente tenemos su impacto en la comunidad. Como mencioné al inicio, este capítulo llegó de manera bastante sorpresiva, aunque había sido filtrado con anterioridad. Aún así, tuvo un gran recibimiento por parte de los jugadores, y demostró que existe una enorme atención hacia esta franquicia. Adicionalmente, teniendo en cuenta la gran relación entre Konami y Behavior, podríamos esperar grandes cosas de Castlevania en el futuro. Por todo esto, el impacto se lleva un 8. Esto nos deja con una puntuación final de 25,5 puntos, y una nota de 8,5. Una gran colaboración, que no solamente puede llamar la atención de quienes ya conocen la franquicia, sino también de aquellos que nunca se han acercado a ella, y que podrían animarse a probar sus juegos. Y para quienes pertenecen a la vieja escuela, y crecieron con Castlevania, simplemente representa un gran regalo. Así es, en nuestra tercera posición, encontramos a una de las series más influyentes y populares de Netflix, Stranger Things. Una de las grandes colaboraciones que realizó Behavior, allá por 2019, trayendo consigo bastante contenido que, a pesar de haber sido retirado en su momento, consiguió regresar, y no solamente eso, sino que logró crear una nueva expansión, que tomó por sorpresa a la comunidad. Pero ya profundizaremos en ello. Comenzamos con la adaptación.
En su primera parte, tuvimos al Demogorgon como asesino, y a dos supervivientes, Steve y Nancy, convirtiéndose además, en el primer capítulo que incorporó dos personajes adicionales junto al asesino. También llegó un nuevo mapa, el Laboratorio Hawkins. De forma general, los diseños están bastante bien conseguidos. El Demogorgon representa muy bien a esta criatura monstruosa y salvaje, mientras que por el lado de los supervivientes, Steve se asemeja bastante a su actor, Joe Keery. Sin embargo, Nancy era la que menos similitudes compartía con Natalia Dyer. Pero todo esto cambiaría con la llegada de la segunda parte del capítulo, trayendo a Vecna, también conocido como el primero, junto a otros dos supervivientes, Eleven y Dustin. Además, se mejoraron varios aspectos de la incorporación anterior, como el nivel de detalle de los personajes, y la modificación del rostro de Nancy, que aunque sigue sin parecerse demasiado a su actriz, luce mucho mejor. También se añadieron líneas de diálogo para los personajes, algo que anteriormente no tenían, y que les dio mucho más dinamismo. Por el lado de los cosméticos, contamos con una amplia gama de atuendos, y legendarias de los personajes icónicos de la serie. Incluso, tuvimos un pase de grieta que, aunque no pertenece directamente al capítulo, está bastante tematizada con la franquicia. Definitivamente, aquí se nota el cuidado que Behavior ha tenido con una licencia de este nivel, por lo que en adaptación, le doy un 9. Pasando a la jugabilidad, si ponemos sobre la mesa todas las habilidades de los diferentes personajes, encontramos varias que han recibido cambios con el tiempo, pero que en términos generales, siguen siendo bastante útiles, y pueden aprovecharse muy bien entre ellas. En cuanto a los poderes de los asesinos, comenzando con el Demogorgon, tenemos dos atractivos principales, sus portales, y la embestida. Y aunque le sucede algo similar a Pyramid Head, quedándose un tanto obsoleto, debido a que otros personajes ofrecen mejores opciones, continúa siendo una buena alternativa para jugar, aunque actualmente no sea tan habitual verlo en las partidas. En el caso de Vecna, la situación cambia bastante. Su poder de desplazamiento, y las enredaderas que surgen del suelo, resultan mucho más opresivas para los supervivientes. Además, para contrarrestarlo, es necesario utilizar los relojes disponibles en el mapa, para reducir el tiempo que puede mantener activo su poder. Esto lo convierte en un asesino bastante molesto de enfrentar, pero también atractivo de utilizar, ya que aprender a dominarlo, supone un buen desafío. Además, es un personaje bastante fuerte dentro de las partidas. Por todo esto, en jugabilidad, le doy un 8/5. Finalmente, tenemos el impacto en la comunidad. Teniendo como antecedente que el capítulo fue retirado, y posteriormente regresó, este hecho consiguió emocionar a muchos jugadores, ya que constantemente, presionaban a Netflix, para regresar el capítulo al juego, logrando su objetivo. Y aunque no alcanzó grandes picos de usuarios su segunda parte, sí tuvo una buena recepción, demostrando que la comunidad extrañaba nuevo contenido de esta licencia. Y todavía existe mucho potencial para continuar aprovechándola. Como por ejemplo, nuevas skins legendarias, como Max para Eleven, Mike, Will, o Lucas para Dustin, permitirían reunir nuevamente a toda la pandilla de Hawkins dentro de la niebla. Sin duda, esto podría aumentar todavía más la popularidad que Stranger Things ha dejado dentro del videojuego, y demostrar que la colaboración tiene un nivel de aprovechamiento grande. Esperemos que algún día podamos obtenerlo. Por ello, en impacto también le doy un 9. Esto nos deja con una puntuación final de 26,5 puntos, y una nota de 8,8. Un capítulo que representa muy bien su contenido de origen, y que seguramente alegrará a los fanáticos de la serie, al volver a ver a sus personajes favoritos formar parte de este juego. Seguimos con el top, y en el segundo lugar, nos topamos con una licencia que durante años, fue rumoreada, y aclamada por la comunidad, para formar parte de la niebla. Ese deseo finalmente pudo cumplirse, y obtuvimos Five Nights at Freddy's, durante el 9º aniversario del juego, y trayendo consigo, varios elementos característicos de la franquicia. Para hacerlo posible, Behavior y Scott Cawthon trabajaron de la mano, con la intención de ofrecer la mejor experiencia a los jugadores, así que vamos a analizarla por puntos. Comenzando con la adaptación, considero que estamos ante una de las mejores. Nos trajo a Springtrap, es decir, William Afton, como asesino, el icónico villano por el que comenzó toda la historia de FNAF, acompañado de un nuevo mapa, la pizzería de Freddy's.
Si profundizamos en el diseño, empezando por el animatrónico, los desarrolladores mejoraron increíblemente su modelo respecto a su apariencia en FNAF 3, llegando incluso a recrear el cadáver de Afton debajo del traje, con un nivel de detalle bastante preciso. Y no solo eso, también cuenta con la voz de su actor original de los juegos, PJ Ward, cuya participación es bastante icónica y reconocida dentro de la franquicia. Adicionalmente, tenemos distintos cosméticos inspirados en otros juegos, pero también contamos con la versión cinematográfica interpretada por Matthew Lillard, añadiendo una escala que no habíamos visto anteriormente en el juego. Aunque muchos jugadores quedaron inconformes con que el traje del conejo amarillo, ya que no permite colocar su cabeza, y tengamos que ver constantemente el rostro de Lillard. Pero este detalle no le resta mérito al trabajo realizado por Behavior para incorporarlo. Hablando del mapa, la pizzería está llena de secretos y misterios relacionados con la saga. En ella podemos observar los míticos animatrónicos repartidos por el escenario, la cueva pirata, el área de cocina, los juegos, la piscina de pelotas que recuerda a Into the Pit, la sala de partes y servicios, con las cabezas de los animatrónicos y hasta un endoesqueleto. Son muchos elementos que representan a la franquicia, y que como jugadores agradecemos estos añadidos, ya que nos incentivan a prestar atención a todo lo que encontramos en el entorno. Por ello, y por mucho más, la adaptación se lleva un 9/5. Hubiera conseguido el 10 perfecto, si el interior de la pizzería fuera más amplio, contando con más zonas para explorar, y también si contáramos con un superviviente. En este aspecto, muchos piensan en Michael Afton, Vanessa, o Mike Schmidt, personajes muy importantes que, de alguna manera, no pudieron ser reflejados en este capítulo. Aún así, el resultado sigue siendo increíble. En cuanto a la jugabilidad, las habilidades de Springtrap son bastante decentes. No considero que sean las mejores, pero sí pueden aprovecharse en diferentes situaciones, y defenderse perfectamente durante la mayoría de las partidas. Por el lado de su poder, personalmente al principio no me convencía el hacha, ya que lo convertía en otro personaje de ataque a distancia, similar a la cazadora. Sin embargo, su estilo de juego no tiene nada que ver con ella, principalmente porque el hacha cuenta con su propia curvatura de lanzamiento, permitiendo acertar en situaciones donde otros ataques similares no funcionan. Incluso tiene un nivel de exigencia mayor, si añadimos determinados add-ons, como el sombrero de Freddy, que modifica sus características, y hace que dominarlo requiera todavía más práctica. Son factores que incentivan a jugarlo varias veces, y que a la larga, hacen que sea bastante divertido y satisfactorio. La mecánica de las puertas de seguridad para desplazarse por el mapa, también está bien planteada, aunque algunas pueden aparecer en posiciones incómodas, dependiendo del escenario. En determinadas situaciones incluso, resulta más viable no utilizarlas, especialmente porque los supervivientes pueden saber cuándo están siendo utilizadas y alejarse, antes de que Springtrap aparezca. Es una mecánica que puede quedarse un poco corta, pero que sigue funcionando como una herramienta interesante para mejorar su movilidad. Por todo esto, en jugabilidad, le doy un 8. Finalmente, tenemos el impacto en la comunidad. Desde su anuncio inicial, el 5 de agosto de 2024, las expectativas fueron extremadamente altas, y en su gran mayoría, no decepcionó. Durante su estreno, consiguió generar un nuevo récord de jugadores en este año, demostrando la enorme espera que existía por esta colaboración. Y al igual que las anteriores licencias de este top, todavía tiene muchísimo potencial para recibir más contenido. Podríamos tener nuevos cosméticos, la incorporación de Foxy, algo que los desarrolladores han mencionado como una posibilidad para el futuro, e incluso, un segundo capítulo que tenga a Mimic como nuevo asesino, y el Pizzaplex como mapa. Eso sería sencillamente genial. Pero bueno, se vale soñar en esta vida. Por todo esto, definitivamente en impacto, se lleva un 10. La enorme cantidad de jugadores que atrajo, y todo el contenido que puede seguir generando, hacen de esta, una colaboración que dejó una huella bastante importante en Dead by Daylight. Esto nos deja con una puntuación final de 27,5 puntos, y una nota de 9,1. Sin dudas, estamos ante un gran capítulo, que generó enormes repercusiones positivas, y que más allá de ser una colaboración, se siente como una auténtica carta de amor para los fanáticos de Five Nights at Freddy's.
Finalmente, llegamos al tan esperado primer puesto, que le corresponde a una de las sagas más significativas y populares del survival horror acción de Capcom, Resident Evil. Una licencia que también llegó durante el 5º aniversario del juego, demostrando que Behavior suele guardar grandes sorpresas para estas celebraciones, y que en esta ocasión, vino acompañada de una enorme cantidad de contenido, y referencias a la franquicia. Comencemos con la adaptación. Este capítulo contó con 2 partes. La primera, como ya mencionamos, llegó durante el aniversario, incorporando a Nemesis de Resident Evil 3, utilizando su versión del remake, como asesino, y a 2 supervivientes, Leon S. Kennedy, de Resident Evil 2, y Jill Valentine de Resident Evil 3, ambos basados en sus versiones remake. Posteriormente, llegó una segunda parte, que incorporó a Albert Wesker, como asesino, utilizando su apariencia de Resident Evil 5, junto a Ida Wong, basada en su aspecto de Resident Evil 2 Remake, y Rebecca Chambers, de Resident Evil 0. Todo esto, acompañado por un nuevo mapa, la icónica comisaría de Raccoon City, de Resident Evil 2 Remake. En cuanto al diseño, los personajes están bastante bien logrados, consiguiendo verse muy similares a sus respectivas versiones de los juegos de origen. Pero si hay algo que destaca especialmente, es el mapa, que cuenta con un enorme nivel de detalle. Aunque originalmente era absurdamente grande, actualmente se encuentra dividido en 2 salas, la oeste y la este, pero ambas esconden diferentes guiños y referencias, que podemos descubrir al explorarlas con atención. Esto refleja el gran trabajo realizado por los desarrolladores, para trasladar uno de los escenarios más reconocibles de la saga, y ofrecer una experiencia satisfactoria a los jugadores. En cuanto a los cosméticos, tampoco se queda atrás, contando con un amplio repertorio, entre conjuntos y skins legendarias, de varios personajes característicos de la franquicia, como Claire y Chris Redfield, Shiva Alomar, y Carlos Oliveira. Y los asesinos, no se limitan únicamente a Nemesis y Wesker, ya que también tenemos a Hunt para la Legión, y William Birkin, para el Deterioro. Esto demuestra que las posibilidades para representar a Resident Evil dentro del juego, son bastante amplias. En este apartado, le doy una puntuación muy sólida de 9,5, y no un 10 perfecto, porque, aunque la mayoría de los atuendos están bastante bien logrados, algunos todavía podrían perfeccionarse para verse mucho mejor. Pasando a la jugabilidad, las habilidades de los diferentes personajes son bastante buenas en su mayoría, y ofrecen posibilidades interesantes para combinarlas, y conseguir mejores resultados durante las partidas. Incluso, tenemos habilidades que han recibido modificaciones importantes, como la opción de Nemesis, que originalmente, aplicaba el estado incapacitado al explotar un generador, impidiendo que los supervivientes, realizaran acciones durante un tiempo. Actualmente, funciona de una manera completamente diferente, y aunque aquella versión era bastante fuerte, considero que el cambio, terminó ofreciendo un mejor balance. Por el lado de los poderes, tanto Nemesis como Wesker, cuentan con mecánicas relacionadas con la infección, añadiendo una preocupación adicional para los supervivientes, quienes deben gestionarla, si quieren tener más oportunidades de sobrevivir. Ambos son bastante divertidos de utilizar, y con los diferentes cambios positivos que han recibido a lo largo del tiempo, han conseguido mantenerse como opciones bastante atractivas. También, terminaron formando una combinación para el modo 2 contra 8, tematizado de Resident Evil, creando una dupla bastante interesante, que todavía podemos ver con frecuencia en las partidas, especialmente en el caso de Wesker, y su épica música de persecución. Por todo esto, en jugabilidad, se lleva un 9. No llega al 10, porque ambos asesinos, han sufrido en diferentes ocasiones, problemas técnicos y bugs, que incluso, han llegado a romper partidas y generar muchos crasheos. Sin embargo, dejando eso de lado, siguen siendo personajes bastante satisfactorios de utilizar. Por último, tenemos el impacto en la comunidad. Y al igual que los demás capítulos de este top, su recepción fue muy positiva. La enorme popularidad de Resident Evil hizo que la colaboración fuera una de las más esperadas, y que alcanzara importantes picos de jugadores. Y es que basta con observar la presencia de sus personajes dentro del juego, para comprobar que fue una incorporación que difícilmente podía decepcionar a los fanáticos de la saga. Además, todavía existe muchísimo potencial para continuar expandiéndola.
La comunidad lleva tiempo esperando una posible tercera parte, donde podríamos encontrarnos con personajes como Lady Dimitrescu como asesina, o Ethan Winters como superviviente, además de nuevas skins legendarias, por ejemplo, de Grace Ashcroft, del más reciente Resident Evil Requiem. Teniendo en cuenta la buena relación que mantienen Capcom y Behavior, solamente queda esperar, para descubrir qué nuevas sorpresas podrían llegar en el futuro. Por todo esto, en Impacto se lleva un merecido 10. Esto nos deja con una puntuación final de 28,5 puntos, y una nota de 9,5. Un capítulo que marcó al juego, y que reúne muchas características que los fanáticos de la saga pueden disfrutar. Y que en mi sincera opinión, es actualmente, la mejor licencia que ha llegado a Dead by Daylight, al menos hasta que otra colaboración, consiga arrebatarle este puesto. Pero eso estará por verse. En conclusión, los capítulos licenciados de Dead by Daylight han demostrado que una buena colaboración depende de varios factores, y no solo de la popularidad, sino que también logra adaptarse al gameplay. Después de analizar estos 7 capítulos, queda claro que los mejores son los que aportan personajes reconocibles, mecánicas interesantes, y una experiencia que sigue siendo divertida para la comunidad, incluso con el paso del tiempo. Al final, más allá de gustos personales, cada uno dejó su propia huella en el juego. Muchas gracias por haber visto el video, de verdad que lo aprecio mucho. No olviden suscribirse, compartir, dejar un me gusta, y escribir en los comentarios sus opiniones sobre estas licencias, y también, les invito a que realicen su propio top, porque seguramente tienen otros capítulos que no aparecieron en el video. Ahora sin nada más que decir, procedo a retirarme, se me cuidan, y nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto.